Y de esta manera finaliza la ejecución de esta 10ª sinfonía del compositor soviético Dmitri Shostakovich, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta del maestro Rodolfo Barraez como director huésped, en este tercer programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la UFUNAM, en la que además hemos escuchado en la primera parte el collage para orquesta del compositor mexicano Armando Luna y el concierto en sol